El hermetismo y la ciencia de los sonidos cósmicos. Vibración y conciencia. En una época en la que el conocimiento se divide en compartimentos herméticos, ironía digna de nota, el hermetismo aparece como un puente antiguo entre lo que la modernidad ha querido separar: ciencia y espiritualidad, cuerpo y alma, materia y conciencia. Un sistema que no pretende probar teorías, sino provocar revelaciones. Un saber que no grita, sino que susurra en frecuencias. Y es que si todo vibra, no vivimos en un universo de objetos, sino de resonancias. Somos menos estatuas que cantos, menos estructuras que ondas moduladas por un emisor cósmico cuya sintonía apenas empezamos a intuir. En los márgenes del conocimiento aceptado, donde la física titubea y la metafísica canta, existe una corriente de pensamiento que no muere, sino que transmuta. El hermetismo, heredero de una sabiduría tan antigua como ambigua, propone que el universo, ese escenario aparentemente caótico, no es sino una sinfonía en vibración constante, y que comprender sus sonidos cósmicos es quizás recordar lo que siempre supimos, que somos ondas conscientes resonando en la eternidad. Si queremos entender esta fusión de vibración y conciencia, hay que empezar por su autor Hermes Trismegisto. Hombre, mito o metáfora. Para algunos, una divinidad sin pasaporte definido, mitad Tot egipcio, mitad Hermes griego. Para otros, un avatar de la sabiduría antigua, una figura que los filósofos renacentistas adoraban citar. Los textos herméticos compilados entre los siglos I y III después de Cristo no eran manuales de religión ni de ciencia, eran poemas de la mente, tratados filosóficos disfrazados de revelaciones místicas. No buscaban adoctrinar, sino despertar. En sus páginas no hay mandamientos, sino paradojas, no dogmas, sino espejos. Y como toda buena tradición esotérica, lo importante no está tanto en lo que dice, sino en lo que sugiere. Uno de los principios más célebres del corpus hermético, aunque su formulación exacta es posterior, ya que fue sistematizada en el Kybalion de 1908, es el principio de vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Esta afirmación, que a algunos puede sonar a frase de Instagram, tiene raíces más profundas de lo que parece. Porque, sin necesidad de osciloscopios ni cuerdas cuánticas, los antiguos sabían lo que la física moderna confirmaría milenios después: todo lo que existe, desde un grano de arena hasta un pensamiento, está en movimiento constante, en oscilación, en resonancia. Detengámonos un momento en esta idea. Para el hermetismo, la vibración no es un fenómeno físico secundario, es la raíz de toda manifestación, el primer movimiento que arranca del silencio eterno y da lugar a lo múltiple. Como si antes del hágase la luz hubiese ocurrido un hágase el sonido, aunque no uno audible, sino uno que lo contiene todo, un latido primordial que no cesa. La ciencia moderna, sin declararse hermética, parece estar dándole la razón. La física de partículas, que estudia los componentes más diminutos del universo, ya no habla de bloques de materia estática, sino de fluctuaciones energéticas, campos que vibran y se entrelazan, patrones que emergen por su frecuencia, no por su masa. Según la teoría de cuerdas, la realidad misma podría estar compuesta de minúsculas cuerdas vibrantes, cuyas distintas oscilaciones producen lo que percibimos como partículas diferentes. El electrón y el quark serían, en este sentido, como notas distintas producidas por un mismo instrumento fundamental. Lo fascinante es que esta visión no solo explica la física, sino que entona con la mística más antigua. Pitágoras no estaba tan lejos de Planck, ni Plotino de Schrödinger. Solo usaban otra partitura, y aquí el hermetismo se vuelve incómodamente actual. ¿No es acaso la mecánica cuántica la hija bastarda del hermetismo vestida con bata de laboratorio? Los físicos hablan de partículas que son ondas y de campos invisibles que vibran. Los místicos de cuerpos sutiles y frecuencias mentales. Ambos, sin quererlo, describen una realidad donde lo fundamental no es la materia, sino la vibración. Una realidad donde la sustancia no es cosa, sino ritmo.
La idea de que el universo emite un sonido, un murmullo cósmico, una melodía primordial, no es nueva. Ya Pitágoras, ese matemático con alma de chamán, hablaba de la música de las esferas, la noción de que los planetas, al girar, producen una armonía inaudible para los oídos comunes, pero no para el alma entrenada. Curiosamente, la astronomía actual nos ha dado una versión literal de este mito. Gracias a sondas espaciales como la Voyager o los satélites de la NASA, hoy sabemos que los campos electromagnéticos de los planetas y las ondas de plasma pueden traducirse en sonidos. Júpiter emite una especie de rugido de bajo eléctrico, Saturno, una vibración grave como el motor de una nave galáctica. Es como si la ciencia estuviera, sin querer, componiendo el soundtrack de Hermes. Pero no se trata solo de planetas. El fondo cósmico de microondas, ese eco del Big Bang que envuelve el universo, es una vibración sutil, una especie de om primordial que aún resuena. Según algunos físicos teóricos, el universo podría ser descrito como una partitura en la que las cuerdas fundamentales, esas entidades hipotéticas de la teoría de cuerdas, vibran como instrumentos en una orquesta subatómica. ¿Y si Hermes lo supo todo desde el principio, pero sin ecuaciones? Ahora bien, ¿qué ocurre cuando esa vibración se organiza con tal sutileza que emerge algo llamado yo? ¿Cuándo una frecuencia se vuelve pensante? El hermetismo no ofrece una respuesta concreta, pero sí un marco. Lo que vibra puede elevarse. Lo denso puede volverse sutil. Lo bruto, refinado. La conciencia en esta cosmología vibracional no es una anomalía cerebral, sino una afinación especial de la energía. No es un producto de la biología, sino su director de orquesta. Por eso, los sabios herméticos hablaban de ascender en los planos de vibración, una metáfora que hoy podríamos traducir como el desarrollo de estados superiores de percepción, más lúcidos, más armónicos, menos ruidosos. Y aquí surge otra pregunta esencial. Si el universo está vibrando, ¿cómo afecta eso a nuestra mente, a nuestro cuerpo, a nuestra percepción cotidiana? ¿Somos simples receptores pasivos o emisores también? Según el hermetismo, somos ambos, y por eso mismo, somos responsables. Pero el hermetismo no se detiene en el cosmos, también mira hacia adentro. Si el universo vibra, también lo hace el ser humano, y aquí entramos en un terreno más personal, más íntimo. Para los hermetistas, el cuerpo es un instrumento y la mente su afinador. La conciencia no es una chispa aislada, sino una frecuencia que puede elevarse, purificarse, sintonizarse. De ahí que tantas prácticas místicas, desde el canto armónico mongol hasta los mantras védicos, pasando por los salmos cabalísticos y las danzas sufíes, utilicen el sonido como medio de expansión espiritual. No es casualidad. El sonido afecta a la materia. Los experimentos de Cymatics, poco conocidos pero profundamente reveladores, nos muestran visualmente lo que los herméticos intuyeron simbólicamente. Al hacer vibrar una placa metálica cubierta de arena con diferentes frecuencias de sonido, se forman patrones geométricos precisos, casi sagrados. Cambia el tono y cambia la forma. Subes la frecuencia y aparece una figura más compleja. Es decir, la vibración da forma a la materia. El hermetismo, en su esencia, ya lo anticipaba. Si comprendes la vibración correcta, puedes reconfigurar la realidad, como un violinista que, con la nota adecuada, rompe una copa de cristal. El iniciado puede, al menos en teoría, quebrar las ilusiones del ego y oír la verdadera melodía del ser. ¿No es esto una versión moderna de lo que en los textos antiguos se llamaba el verbo creador? Lo que era mito se vuelve experimento. Lo que era rito se vuelve medición. Cambia el lenguaje, pero el mensaje es el mismo. El universo responde a la vibración, como una tela que se arruga al soplo del viento invisible. Entonces uno empieza a sospechar que todo, la música que escuchamos, las palabras que decimos, incluso los pensamientos que emitimos, es una forma de interacción vibracional. No hay nada neutro en el sonido. Toda frecuencia afecta, toda palabra construye o distorsiona.
y ahí radica el poder y la responsabilidad. En esta concepción, el ser humano es una antena compleja. No solo percibe vibraciones del entorno, sino que las filtra, las interpreta y las retransmite. Lo que comemos vibra. Lo que pensamos también. Lo que sentimos aún más. Para los hermetistas, cada órgano del cuerpo tenía una correspondencia vibracional con un plano del universo. No era una superstición, era una analogía poética que capturaba una intuición fundamental. El corazón no solo bombea sangre, sino que emite un campo electromagnético que afecta a quienes lo rodean. El cerebro no solo piensa, sino que sintoniza, y la voz, esa vibración hecha carne, tiene el poder de despertar, de sanar o de destruir. Curiosamente, cuanto más comprendemos el poder del sonido, más valor cobra su opuesto, el silencio. No como ausencia, sino como cuna de toda vibración. El hermetismo lo intuía antes del primer logos, del primer verbo. Había un estado más puro, un vacío vibrante, como la pausa antes de una sinfonía. El silencio no es lo contrario del sonido, sino su matriz. Por eso, en los rituales de iniciación siempre hay momentos de silencio. No se trata de callar por respeto, sino de preparar el alma para oír lo que no suena, para sentir la vibración de lo invisible. Y tal vez eso sea la conciencia, la capacidad de escuchar lo que no se dice y de oír la música que vibra detrás del mundo visible. Y aquí viene la ironía más sabrosa de todas. Durante siglos, el pensamiento hermético fue tachado de superstición, relegado a las bibliotecas oscuras y los márgenes del pensamiento serio. Los alquimistas eran ridiculizados, los místicos perseguidos, los símbolos malinterpretados. Pero en un giro que ni Borges habría imaginado, la ciencia contemporánea parece confirmar con otro lenguaje y sin querer muchas de las intuiciones herméticas. La física cuántica nos dice que el observador modifica lo observado. La neurociencia sugiere que la realidad es una construcción perceptual. Y la teoría de cuerdas plantea que todo lo que existe es, en última instancia, vibración. ¿No es esto, en esencia, hermetismo disfrazado de matemáticas? Claro, los científicos dirán que no, que una cosa es la especulación filosófica y otra muy distinta, la teoría falsable. Pero entre ambas existe un puente de oro, la metáfora. Y ahí es donde el hermetismo brilla como pocos sistemas de pensamiento. Porque no busca demostrar, busca despertar. No pretende explicar el mundo, sino afinar el alma que lo habita. Quizás el hermetismo no sea una doctrina del pasado, sino un idioma del futuro. Uno que no hemos aprendido del todo, pero que intuimos como una canción familiar que resuena en algún rincón olvidado del pecho. Su lenguaje es simbólico, pero no arbitrario. Es poético, pero no decorativo. Nos habla no solo al intelecto, sino a esa otra zona más honda que algunos llaman alma y otros simplemente llaman oído. Porque tal vez, al final, lo que nos define no sea lo que pensamos, sino lo que somos capaces de percibir. Y si todo vibra, entonces el alma no es más que un instrumento en busca de afinación. No hay iluminación sin resonancia, ni verdad sin ritmo. Así, el hermetismo no nos invita a creer, sino a escuchar. No a imponer un dogma, sino a afinar nuestro ser a una melodía más alta. Y en ese acto sutil, casi imperceptible, tal vez logremos lo que los sabios de antaño tanto anhelaron, vibrar en sintonía con el cosmos. Si te ha gustado este video y te apasiona el mundo del hermetismo, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir trayéndote contenido de calidad. Además, si tienes alguna sugerencia o pregunta, déjala en los comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en el siguiente video.